ayer el ministro de Salud dispuso que nuevamente el uso de las mascarillas sería obligatorio aún en espacios abiertos, ¿no? Y además también manifestó que hasta el momento existían de manera oficial 15 casos de la viruela del mono en nuestro país. Queremos profundizar en esto, en principio, sobre la pertinencia de volver a utilizar las mascarillas en espacios abiertos junto al exministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte Ubillus. Doctor Ugarte, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, buenos días, Fernando, buenos días, Carlos. Buenos días, doctor. Los ciudadanos y los periodistas también nos hemos visto obligados en los últimos tiempos de pandemia a tomar toda la información que tenemos junto con evidencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué sustento, qué argumenta una cuarta ola, por ejemplo? Nos lo explicaron. ¿Qué sustenta ahora que tengamos que utilizar de manera obligatoria la mascarilla en espacios abiertos? Y ojo, debo subrayar que aún no hay una resolución al respecto publicada, ¿no? Me imagino que en los próximos días se hará. Pero ¿hay argumentos y evidencia suficiente para ello? Es un buen punto, ¿no es cierto? La salud pública debe manejarse siempre con evidencias y esto refrendar cualquier decisión política porque está en juego la salud y la vida de las personas. La mascarilla ha demostrado a nivel internacional ser una barrera muy importante en este caso del COVID, pero también en otros casos, ¿no? Vía la mascarilla se reduce, por ejemplo, la incidencia de infecciones respiratorias agudas tipo influenza. También la tuberculosis o casos de enfermedades más frecuentes, ¿no es cierto? Y eso está demostrado a nivel mundial, con, por supuesto, la salvedad que depende en qué condiciones. Por ejemplo, si estamos en un espacio abierto donde no circula gente, efectivamente uno está, por supuesto, sin mascarilla y está bien, como está uno en la casa, ¿no es cierto? O en determinados ambientes, incluso en su centro de trabajo, donde se considera y se garantiza que no hay la proximidad de personas ni el riesgo de contagio. Pero lo que estamos viendo ahora, desde hace ya semanas o meses, es una cosa diferente. No tenemos espacios abiertos, pero llenos de gente, mítines, conciertos, estadios, donde ya la gente no usa mascarilla. Entonces, el tema no es solo espacios abiertos donde no haya circulación de personas, porque si hay, podemos estar, como he mencionado, en una zona comercial, digamos, abierta, pero la gente está apiñada y hay un riesgo de contagio evidente, ¿no? Entonces la norma podría ser más acotada. Tiene que ser más acotada. Y no solo la norma en general, sino los espacios territoriales. Recordemos que el año pasado se categorizaba ya no solo a las regiones, sino a las provincias de acuerdo a mayor o menor riesgo. Era riesgo moderado, alto, muy alto y extremo, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso era incluso el toque de queda, los aforos, etcétera. Se ha perdido eso, entonces lo que hay es una sensación de relajo, ¿no es cierto? De que ya no es necesario, que la pandemia está pasando. Y ahora, así como se hace la pregunta, ¿cuál es la relación entre, digamos, el incremento de casos y la necesidad de retornar a medidas como el uso de la mascarilla? Hay que preguntarse al revés. ¿Cuál es el efecto de no haber usado mascarilla en determinadas condiciones y un repunte de casos? Pero, doctor Ugarte, buenos días. Carlos. Buenos días, Carlos. En términos generales, no solamente hablando del uso de las mascarillas, sino también en otros aspectos que están vinculados contra la lucha contra la pandemia. Me refiero, por ejemplo, al ritmo de vacunación. ¿Cree usted que esta gestión actual del ministro, que la verdad habla muy poco, está tomando decisiones correctas? ¿Cree usted que la gestión hasta el momento es conveniente o no en cuanto a medidas contra la pandemia? Y hablo, repito, en términos generales. Yo creo que se vienen cometiendo varios errores, no solo con el ministro López, sino el anterior ministro Condori, ¿no? Porque
Por ejemplo, estas medidas que se están adoptando y las decisiones respecto a la pandemia se sienten erráticas, ¿no? Hay medidas, luego se da marcha atrás, etcétera, y no parece justamente tomarse en función de evidencias, como era la observación de Mabel al inicio. Pero no solo eso. Ahora tenemos evidencias, por ejemplo, que en el presupuesto de este año no se había incorporado las partidas para la compra de vacunas. Recién en el mes de marzo, el gobierno ha pedido al Congreso una ley para la ampliación presupuestal para la compra de vacunas. Eso es un error grave, pero cometido ¿por quién? Porque eso viene de noviembre pasado, ¿no? Viene de atrás. ¿Cómo se genera un presupuesto? El Ejecutivo, antes del 30 de agosto, presenta al Congreso el presupuesto del año siguiente. O sea, parte del Ejecutivo. Ya ahí no estaba incorporada esa partida. Se hizo las observaciones, se recordará, hemos dicho, ese proyecto está insuficiente porque era 22.900 millones y el del 2021 estaba terminando en 33.000, es decir, una diferencia muy grande, ¿no? En el Congreso no se modificó y el Congreso aprobó tal cual. Incluso en noviembre el Ejecutivo suscribió 2 contratos nuevos, tanto con Pfizer como con Moderna, para las vacunas de este año. Pero no se dio la provisión necesaria de presupuesto. Y es así que ya llegando las vacunas de Moderna en marzo, porque las de Pfizer van a llegar recién en septiembre, se ha tenido que provisionar 600 y tantos millones de soles para la compra de vacunas. Eso es una improvisación muy grande, pero no solo en el caso de vacunas. Problema de personal, recién se están dando nuevas partidas para no despedir al personal, que ya no solo para el caso del COVID, sino para trabajar en el primer nivel, para atender otros problemas, y siguen habiendo déficits en varias partidas. El caso de TB y VIH, el caso de cáncer, en fin, el caso de varios programas importantes. Inclusive les disminuyeron la partida a los de VIH, me parece. Exactamente. Sí. Se ha disminuido en VIH, en todos los que he mencionado. Entonces, ahora, además hay que enfrentar a la viruela del mono, que ha llegado a nuestro país. 15 casos oficiales, probablemente hayan más por ahí que todavía no se han identificado. ¿Estamos preparados para poder atender esto? Yo creo que las disposiciones que hasta el momento se han dado son las adecuadas. Efectivamente es probable que haya un subregistro y que no estén en esos 15 casos todos los casos posibles, pero digamos alertar a la población y dar orientaciones es lo que hay que hacer, porque en este caso hay que imaginarse la viruela del mono en sus manifestaciones cutáneas en la piel como una varicela, que aparece en las ampollas y el virus está en las ampollitas. Entonces, cuando estas se revientan, antes de que se forme costra, ahí están los virus y por lo tanto la posibilidad de contagio piel a piel. Si uno toca con la mano no solo a la persona, sino objetos muy cercanos a la persona, puede llevar el virus, uno se toca la boca o los ojos y por ahí penetra al organismo. Se ha hablado de la vía sexual, pero no necesariamente es como la transmisión del VIH, ¿no? Sino por la cercanía entre las personas, y esto se puede dar no necesariamente una relación sexual. Entonces, prevenir eso, identificar claramente las lesiones, y esto es algo que debería, difundirse más, que la gente conozca cómo son las lesiones para inmediatamente dar la información al centro de salud o al hospital que corresponda, aislar a la persona, esperar el ciclo que pase, porque como se ve hasta ahorita no es mortal. O sea, las manifestaciones clínicas son, digamos, manejables, ¿no? Doctor, el presidente Castillo dijo ayer que el 100% de los peruanos estaban actualmente asegurados. O
sobre todo con el CIS, en segundo lugar por salud, luego Fuerza Armada y privado. ¿Esto es exacto? A ver, yo vi las declaraciones del presidente ayer y la verdad le han hecho cometer un error. Bueno, ¿no? creo que no es la primera vez. Porque esta es una disposición que se dio el año pasado, en mayo. Hubo un decreto de urgencia en el periodo del presidente Sagasti, justamente para absorber el pequeño margen, se estimaba un 3% de población que todavía no tenía ningún seguro. Y lo que se hizo fue autorizar al CIS a inscribir a todos ellos, de tal manera que el 100% esté inscrito. Esa es una parte en la atención, que es la afiliación. El otro gran problema es que hayan los servicios suficientes para atender. Y sabemos que estamos lejos. Y eso requiere presupuesto. El año pasado, cuando se dio esta determinación, se dio al Ministerio, al CIS, 250 millones para el año pasado. Pero eso hay que seguir ampliando todos los años. Y además, algo que también mencionó el presidente ayer y que no es cierto, es que acaban de aprobar el nuevo Plan Esencial de Aseguramiento, o sea, la cobertura, porque eso se aprobó también con un decreto supremo el año pasado en todo caso, el presidente Sagasti. Muchas gracias, doctor Ugarte, por su presencia y por hablarnos sobre el COVID, sobre la viruela del mono, sobre el presupuesto de este año para salud y sobre las inexactitudes que dice el presidente de la República respecto a la situación de los asegurados peruanos. Muchas gracias, que tengan muy buenos días. Nosotros vamos a una pausa para escuchar a los anunciantes de RPP y despedimos al exministro de Salud, Óscar Ugarte.